La magia es posible en el siglo XXI y los dólmenes fueron, son y serán el punto donde lo misterioso enraiza, donde las energías del cielo, de la tierra y de los hombres conectan. Son los templos más poderosos que la humanidad jamás construyó, mucho más que las catedrales que le sucedieron. Sus piedras conectan con los puntos de poder, algo así como una acupuntura megalítica sobre el sistema nervioso de la Tierra. Pero los hombres de hoy no comprenden, no saben. Debemos ayudarles a recuperar el conocimiento cósmico que el ciego desarrollo orilló. El grado de conciencia ahora lo permite, y los hijos de los dólmenes no podemos eludir nuestra responsabilidad. Y hoy vamos a tener uno de esos actos también, en los que vamos a presentar un gran libro, nada menos que de un gran escritor como es Manuel Pimentel. A mí me toca presentarlo, así que lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a Manuel, daros la bienvenida a todos por vuestra asistencia y decir que me siento muy orgulloso como alcalde y como vecino de Tocino de los Rosales de que una persona, un escritor de esta talla, haya elegido a nuestro pueblo para presentar su última novela. Manuel Pimentel es uno de esas personas que no ha perdido el tiempo. De esas personas que arañó el tiempo al tiempo, de manera que le ha dado tiempo de hacer muchísimas cosas interesantes a lo largo de esta vida. Es un sevillano que reside actualmente en Córdoba. Como formación es ingeniero agrónomo, doctor en Derecho y diplomado en Alta Dirección de Empresa. Ha dedicado buena parte de su vida también a la política. Ha sido diputado en el Parlamento andaluz, secretario general de Empleo del Gobierno Central y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Profesionalmente desarrolla su actividad profesional en estrategia de negociación y resolución de conflictos. Ha sido presidente de la denominación de origen de Montilla Moriles hasta el año 2013. Presenta el programa de televisión Arqueomanía y sin duda pues la arqueología parece también otra de sus grandes pasiones, por el propio libro que vamos a presentar hoy y también por este espacio que él hace en la televisión. Y seguro que en una vida tan polifacética pues me dejo mil cosas, pero bueno, estoy intentando centrarme quizá en lo principal. La faceta de la que hoy vamos a tratar aquí hoy es su faceta pues de escritor. Él además de escritor es editor. Yo quisiera destacar que ya es una apreciación personal mía, que Manuel Pimentel es uno de esos andaluces que han ejercido como andaluces allí donde han estado. Con su acento andaluz, con sus editoriales que se han ocupado de temas andaluces como ninguna otras editoriales han hecho nunca. Y prueba de ello tenemos que el libro de Marinieves, La dignidad del habla andaluza, fue precisamente editado por una editorial suya. Y es
algo que honra que una persona como empresaria tenga en cuenta su tierra y quiera poner en valor todas estas cosas desconocidas de nuestro territorio. Y por ejemplo, con este libro, nada menos que las construcciones megalíticas de Andalucía. Ha escrito muchos libros, no puedo nombrarlos a todos, pero entre ellos está Peñalaja, Montelús, Puerta de India, La Ruta de las Caravanas, El Librero de la Atlántida, El Arquitecto de Tombuctú, El Decálogo del Caminante, El Sabio Enamorado y El Jardín de Califa. La Yurta, Relato del lado oscuro del alma, Leyenda de Medina Sahara, Leyenda de Tarteso, muchos ensayos y numerosos artículos también. El libro, como he dicho antes, que vamos a presentar hoy es Dolmen. También se centra en nuestra tierra, concretamente en Valencina, en Andalucía, para dar a conocer uno de los grandes desconocidos de nuestra tierra, las construcciones megalíticas. Son muy famosas las construcciones megalíticas de otras zonas del mundo, y sin embargo las nuestras son grandes desconocidas. Y de nuevo Manuel pues quiere poner en valor algo que en nuestra tierra parece que vive en la sombra, como en este caso son los dólmenes de nuestra tierra, de los más importantes del mundo. Quiero dar las gracias de nuevo a Manuel por elegir este emplazamiento, a su editorial. Quiero darte la enhorabuena también, aprovechar por tu flamante carrera, y ojalá esta tierra tuviese muchos andaluces como tú comprometidos con ella, porque otro gallo nos cantaría. Ahora me toca pues pasarle la palabra a Marinieves, que nos va a hablar concretamente del libro, y muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de la novela Dolmen del señor Pimentel. En primer lugar, darle las gracias por haber seleccionado a Tosina como escenario para presentar su novela. Y también darle las gracias al Ayuntamiento de Tosina, al señor alcalde Francisco Calvo, a Jesús Tirano y a todos los concejales, porque la verdad es que ponéis muchísimo cariño, muchísima ilusión en cada acto cultural que se celebra en Tosina. Eso es muy importante hoy en día. Además, por supuesto, gracias a vosotros, porque sois realmente los que le dais la magia que necesita este espacio. Bueno, pues antes de comentaros un poco, desde el punto de vista de lectora, claro está, porque tenemos la suerte de contar aquí con el autor para explicar la obra, pues antes de contaros un poco desde el punto de vista de lectora sobre la novela, vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Vamos a imaginar que aquí, en este lugar, donde tantas creaciones, porque una obra es una creación, donde tantas creaciones ven la luz por primera vez, y por eso mismo, donde tanta emoción, tanta energía se reúne, sobre todo en el autor, en sus familiares, en sus amigos. Imaginaos dentro de 5.000 años que aquí ya no hay nada, si es que la tierra sigue en pie, que eso es otra, ¿verdad, Rosa? Pues imaginaos que aquí no hay nada, que aquí hay una llanura, una colina, no hay nada. Y que nuestros cuerpos han sido enterrados cerca de aquí, y ya no estarán, obviamente. Pero ¿qué habrá pasado con nuestra alma? ¿Qué habrá pasado con esa energía? ¿Qué habrá pasado con esas emociones? Bueno, el enigma no lo vamos a resolver, pero vamos a dejar ahí planteada esa reflexión. Y vamos a imaginar de qué modo nuestros antepasados imaginaban o necesitaban canalizar o materializar de alguna manera esa transformación de la energía, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿De qué modo? Vamos a dejar ahí esa reflexión y la vamos a retomar después al final de este discurso. En cuanto al comentario de la obra, hay un recurso temáticamente hablando, que el otro día se lo comenté a usted, señor Pimentel, que es la antítesis. Es decir, los temas se presentan de forma contrapuesta, de tal manera que el presente se presenta opuesto al pasado, el amor al odio, el bien al mal. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Por qué se presenta el presente opuesto al pasado? Bueno, pues la labor narrativa
que es la de Artafi, es una antropóloga de unos 30 años, está en presente, es decir, todos los hechos se narran en presente. Pero ese presente, cada acción de ese presente, cada diálogo, cada descripción está justificado en un pasado, pero en un pasado reciente y en un pasado remoto. En un pasado reciente de secretos familiares y en un pasado remoto, muy, muy remoto, de hace 5.000 años, de hace 6.000 años. Un pasado donde el hombre, a través de un juego de ingeniería, clavaba losas grandes de piedra en el suelo para formar un refugio, una cueva, un lugar sagrado. Ya el hombre necesitaba entonces, en el Calcolítico, estamos hablando de hace 5.000 años, 6.000 años, ya el hombre necesitaba formarse parte de algo superior, de un ente superior. Eso con respecto a la posición presente-pasado, que para mí es la fundamental en el libro. Pero como digo, esta antítesis se presenta en muchos elementos temáticos principales. Por ejemplo, el amor frente al odio. La antropóloga, Artafi, le une una relación muy estrecha con los dólmenes, una relación de amor-odio. Y vosotros diréis, bueno, el amor es normal, porque si es antropóloga, pues es normal que sienta esa motivación de conocer los dólmenes. ¿Y de odio por qué? Bueno, pues eso precisamente es lo que tenéis que ir desgranando en el discurrir de la trama de Dolmen. Y muy estrechamente vinculada a lo que sería la oposición amor-odio, está la del bien frente al mal. O sea, el amor es al odio, el amor es al bien, lo que el odio es al mal. Y el bien frente al mal, ¿dónde nos lo vamos a encontrar? Nos lo vamos a encontrar tanto en el factor tiempo, es decir, desde ese rito milenario en el que tenemos que justificar cada una de las acciones, y en el factor espacio. El espacio principal son los dólmenes y los lugares, los pueblos que los rodean. Es una lucha del bien contra el mal. Y será Artafi la que tendrá que ir desgranando y encontrando dónde está el bien y dónde está el mal. Y junto a Artafi, el lector. Pues muy vinculado por eso mismo, con esta pareja de opuestos, está la de la duda y la confianza. Actuará con confianza, actuará con duda la voz narrativa, la protagonista en este caso. Se va a dejar guiar sobre todo por la intuición, por la inteligencia natural. Es decir, hoy en día contamos con la inteligencia artificial, productos de internet, de tabletas, unos procesos policiales muy profundos. Se llega a conclusiones muy acertadas, pero sin embargo, lo que nos proporciona la inteligencia natural, el producto de esa unión, de esa vinculación con la madre naturaleza, llega muchísimo más lejos a lo que pueda llegar la inteligencia artificial. Otra pareja de opuestos es la de amigo o enemigo. ¿Cuántas veces nosotros mismos en nuestra vida nos preguntamos quién realmente es amigo y quién realmente es enemigo? Pues igual, esta novela, como las buenas novelas de intriga, tendremos que ser nosotros como lectores los que tendremos que averiguar quién es amigo y quién es enemigo, y nos vamos a llevar muchísimas sorpresas, muchísimas, hasta la última página. Y junto a la pareja de amigo y enemigo está evidentemente la de víctima o asesino. ¿Quiénes son aquí los asesinos? ¿Quiénes son aquí las víctimas? Y no se va a ir desvelando poco a poco, eso sí, con lo adelanto ya, porque hasta la última página no se puede saber. Y por eso precisamente es una buena novela de intriga. Pero claro, vemos que son contrastes, que son opuestos. Puede ser, yo lo interpretaba así, señor Pimentel, como una metáfora de los contrastes de la vida. El sol frente a la luna, el agua frente a la tierra, el alma frente al cuerpo, la vida frente a la muerte. Es una gran metáfora de la fuerza de la vida, pero de la vida de verdad, no de la vida virtual, en la que nos encontramos hoy en el 90%, diría yo.
Pues esto con respecto a la temática. Veo ese gran recurso desde el punto de vista de la crítica literaria, desde el punto de vista de la filología. Un recurso muy, muy valorado por cualquier filólogo, esta antítesis, sea metafórica o sea real. Y después, junto a la temática, tenemos los elementos narrativos que envuelven la intriga, el misterio, la acción, el discurrir de la trama narrativa. Es decir, estos elementos a los que hago referencia son la voz narrativa, el narrador, la voz narrativa, el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo, la trama, los diálogos, las descripciones. Bueno, en cuanto a la voz narrativa, ya he adelantado cuando he hablado de los temas, que es la de Artafi, es una antropóloga, tiene unos 30 años, ha acabado su licenciatura en Historia y ella quiere, pues, doctorarse en antropología y en concreto en los dólmenes. Claro. Cuando la voz narrativa es la voz narrativa en el 90, pues más del 90% de la obra. Después, de forma casual, aparece otra voz narrativa con un papel muy importante, perdón, con un papel muy importante, pero muy puntualmente. La voz narrativa, la mayor parte de la obra, es la de Artafi. Claro, cuando la voz narrativa está en primera persona, si está bien hecha, pues es muy fácil que el lector se identifique con sus emociones, con sus dudas, con sus confianzas, como iba diciendo antes, ¿no? Que es el lector el que tiene que averiguar junto a ella todo, quién es amigo, quién es enemigo. Y es muy fácil que se identifique con sus emociones cuando está bien narrado y cuando utiliza de nuevo un recurso muy valorado por la crítica literaria y por la filología, y muy difícil de hacer, señor Pimentel, el discurso indirecto libre. Es decir, el discurso indirecto libre es cuando el narrador narra su voz interior, un monólogo interior, nos narra el pensamiento, cómo va el pensamiento dentro. Todos hablamos un lenguaje, todos nos hablamos un lenguaje interior, pues ese monólogo interior lo va narrando perfectamente. Entonces eso al final, ¿cuál es el resultado? El resultado es un sobresaliente de cara a la filología, pero el resultado de cara al lector es una identificación emocional muy fuerte. Sobre todo un lector, si es mujer, si se ha formado para una carrera, para desempeñar una carrera profesional, esas dudas con respecto, esa incertidumbre con respecto al hecho de también cumplir tu rol como madre, esas dudas las va a tener muchas veces Artafi sobre el hecho de ser madre, no serlo, desempeñar mi carrera profesional, conocer al máximo qué hago. Ya veremos de qué modo se resuelve al final también este aspecto de la maternidad en la novela. No lo podéis pasar por alto desde la primera página, porque nada se puede pasar por alto. Piensa que es un detalle más, es un detalle muy bonito, muy bien hecho, pero después es un detalle importantísimo para el discurrir de la trama. Después, con respecto a lo que serían los personajes, pues el personaje principal, como digo, es Artafi, y tendríamos que ir el lector averiguando junto a ella de todos los antropólogos que le rodean, todos sus compañeros, sus familiares, su madre, su padre, sus amigos, quiénes realmente son amigos o enemigos, sus amigos a priori, quiénes realmente son sus amigos o enemigos, quiénes realmente son víctimas o asesinos. Y con respecto al elemento narrativo del factor del tiempo, pues como digo, la trama se desarrolla, se narra en presente, pero tiene una justificación en un pasado reciente de secretos familiares muy difíciles de desvelar por la importancia, por la dimensión que tienen, y tiene su justificación en un pasado muy remoto, de hace 5.000 años, 6.000 años, un pasado en la ciudad del Calcolítico, del Neolítico, sobre la cual se levantó después la edad de bronce, la ciudad de la edad de bronce, sobre la cual se levantó una ciudad artésica, sobre la cual se levantó una ciudad romana, sobre la cual se levantó una ciudad árabe, sobre la cual se levantó una ciudad cristiana, donde estamos actualmente nosotros. Y con respecto al factor espacio, pues la trama más importante, las acciones más cruciales,
se llevan a cabo en espacios con un cierto valor. Digo cierto valor porque aquí voy a hacer otro inciso de nuevo. Es una reflexión que la obra te invita a hacer esa reflexión. Es decir, son espacios con mucho valor desde el punto de vista antropológico. El caso de los dólmenes. Pero, sin embargo, en España y sobre todo en Andalucía, que es donde se desarrolla la mayor parte de la acción, pues no se le da la importancia que realmente tienen como espacios cargados de energía, de fuerza, como espacios hechos por un hombre que ya intentaba dar explicación a esa estrecha vinculación con la naturaleza y con la madre tierra. En Andalucía y en España en general no se le ha dado la importancia que tienen ese valor antropológico y sin embargo en la novela se dice varias veces, en otros países de Europa pues se le ha concedido el valor de monumento nacional. Entonces sí que se reflexiona ahí sobre ese aspecto. Y después ya, ahora sí, antes de pasar la palabra al señor Pimentel, vamos a retomar esa pequeña reflexión, porque de la trama, de ese elemento narrativo, no os puedo contar nada, porque solamente eso, que no perdáis nada, ningún detalle, y que tengáis en cuenta que todo se justifica en un pasado. Pues ahora sí vamos a retomar esa reflexión que hacía al principio, de que vamos a imaginar, de que en este lugar, donde ven la luz tantos libros, tantas obras, tantas creaciones de alguien, donde se concentra tanta energía, tanta emoción, tanto sentimiento, sobre todo por los creadores de la obra. Vamos a imaginar que dentro de 5.000 años no hay nada, no hay absolutamente nada, solamente un descampado, una llanura, tal vez una colina, nada, que nuestros cuerpos han sido enterrados aquí o cerca de aquí, pero ¿qué ha pasado con nuestra energía? ¿Qué ha pasado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos? Bueno, lo único que sabemos, a ciencia cierta, es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, todo lo que vivamos, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, también las emociones y los sentimientos, los conocimientos y las experiencias que vamos a asimilar gracias a la lectura de Dolmen, eso es lo que nos vamos a llevar. Así que disfrútenla, muchas gracias, y ahora sí que tengo el honor de pasarle la palabra al señor Pimentel. Pues muchísimas gracias, muchas gracias alcalde, es un honor que estés aquí acompañándonos, presidiendo el acto. Un alcalde representa siempre a la ciudad, al pueblo, y es de agradecido pues que representando estés aquí con nosotros. Niña, que bien hablas, ¿eh? Muchísimas gracias, ya te había visto, te conozco como autora, te he visto en vídeo y te lo ocurra las presentaciones, le da una parte teórica muy bien explicada y también la parte de sentimiento. Quiero también agradecer la presencia del concejal, que también me halaga muchísimo que esté, de la excelente editora Rosa García Perea, que también tiene mucho que ver con esta obra, con la tuya y con la de Historia del Robo Andaluz, que también se presentó, y sobre todo a todos ustedes, ¿no? Gente que no os conozco, pero que supongo raro, profundamente raro. Un viernes, día de puente, estar en el Centro Cultural Jesús de la Rosa para escucharme tiene mucho mérito. Os lo agradezco el detalle que tenéis o el síntoma de algo de lunático, por el mundo del dolmen está lleno de gente extraña y os contaré cosas que estéis aquí. No tiene ningún mérito que vengamos una y otra vez. Yo conozco ya esta casa porque han venido pues autores y la autora. En los consejos editoriales nosotros nos reunimos todos los lunes. El mundo editorial es un mundo muy, muy bonito, muy extraño. Nuestra mercancía es el libro, que se supone que es muy difícil de vender libros, pero es tan extraña como hermosa, ¿no? Y hablamos en los consejos de todo, de los autores, de los temas, de las tendencias, de la calidad y también de los centros culturales. Y nos tiene fascinado este sitio. Algo está pasando en Tocina o en Tocina Los Rosales, porque no es normal la cantidad, la densidad, la calidad de actos que tenéis. No es normal, no es normal. Quiere decir que se está haciendo bien desde el ayuntamiento, de los responsables del centro, pero también quiere decir que hay un pueblo que se interesa por la cultura, que quiere aprender o que quiere compartir o que quiere experimentar. Y ahí me quedo con eso que decía María Nieves de las corrientes que hay, ¿no? De las corrientes telúricas. Es verdad, nada nace espontáneo ni al morir desaparece por completo. Somos hijos de nuestra propia familia, de nuestra cultura, de nuestro entorno,
pero de los muertos sobre los cuales habitamos, de los que vimos antes, de esa corriente que fluye, y nosotros hoy en vida, y cuando hayamos pasado, también estaremos haciendo esa urdimbre cultural que nos hace, ¿no? Y un ejemplo es Jesús de la Rosa, que el nombre es que no puede ser más acertado. Eso, o hay alguien de mente clarividente aquí, o se le apareció la Virgen el día que le puso el nombre de Jesús de la Rosa. Me parece un homenaje justo, un reconocimiento, un andaluz universal, pero encima, por lo menos para los que somos carrozones de mi generación, fue una persona absolutamente emblemática. Yo empezaba yo no era nada rockero ni normalito, un niño normalito, y me acuerdo que los primeros 3 conjuntos que quedábamos los amigos, poníamos los LP entonces, en fin, muy por las tardes, muy elementales, eran de extranjeros, eran Dire Straits y Pink Floyd, y de españoles, Triana. A mí Triana me fascinó, y lo contaba antes, estaba yo estudiando ya en Córdoba, cuando el día que me enteré por la radio se había muerto Jesús de la Rosa, y fue una conmoción, ¿no? La verdad me afectó muchísimo, y después he seguido viendo, en la época me he viajado mucho en coche, ya no sé, están los cassettes, pero acordáis de los cassettes, he ido viendo cómo durante décadas, no años, décadas, los cassettes de Triana mantenían en la gasolinera, seguimos escuchando, siguen estando, que quiere decir que vimos el nacimiento de un clásico que va a durar. En el libro de Historia del Rock Andaluz, Editor Rosa, y que presentamos aquí, hay una cosa que a mí me encantó cuando arrancaba, y que tiene mucho que ver lo que contaba en Nieves de los flujos esos telúricos de las corrientes, ¿no? Decía que había una generación de niños andaluces que admiraban a Jimi Hendrix, a Mick Jagger, a los grandes del rock que nacía internacional, pero al mismo tiempo se habían criado pues, escuchando a Bernardo Utrera o Antonio Mairena. Esa mezcla de lo que tenemos dentro y con lo que viene de fuera, pues hace que explote el talento andaluz y sea capaz de adaptarse, de marcar tendencias, y el rock andaluz fue esa mezcla clarísima de ese Antonio Mairena o Bernardo Utrera que tenemos todos dentro, con esos aires nuevos que vienen, ¿no? Y esa fuerza telúrica continúa y va a seguir dando. Y esa fuerza telúrica no nace hace 2 días, sino viene hace mucho tiempo. Mucho tiempo antes de los dólmenes. Pero los dólmenes también está ahí. Ya he contado, Dolmen es una novela de intriga. Es una novela que está escrita para que lo paséis bien. Hay enganche, sorpresa, y como hay intriga, hay asesinato y por tanto hay una investigación, que ya he contado, una investigación que la policía con sus técnicas modernas no puede llegar porque el silicio, las redes, la inteligencia, tiene alma de coltán, tiene alma de silicio, no se puede meter en el mundo mágico de hace 6.000 años y tiene que llevar mucho más la intuición y la propia mente mágica. Pero como es una intriga, no vamos a hablar mucho de la intriga porque claro, lo peor que hay es decir que el asesino es el mayordomo, eso no se puede decir. Por tanto, quedaros ahí, es una intriga que pasa en Andalucía, sobre todo en Sevilla y su entorno, y arranca cerca de aquí, en Valencina de la Concepción. Pero habla del mundo de los dólmenes. A mí, ¿por qué me llama tanto la atención los dólmenes? Ya lo ha contado el alcalde, yo soy muy aficionado a la arqueología, muy aficionado, por eso hago el programa de televisión, y por eso desde pequeño mi familia viene de un pueblo de la Sierra de Cádiz, se llama Algodonales, estaba metido en las cuevas, buscando cosas, investigando, me parece maravilloso. De muy pequeño fui consciente, nosotros estamos en una de las tierras más antiguas del mundo, la densidad arqueológica del Valle de Guadalquivir solo es comparable con el Nilo, solo es comparable con el Indo, solo es comparable con el Tigre y el Éufrates, no por casualidad, sino porque es en los grandes valles, en los valles de los grandes ríos, donde las civilizaciones primeras nacieron. No pueden nacer en la sierra, no pueden nacer en terrenos pobres, nacen en tierras ricas, fértiles y templadas. Cuando Europa varias veces, en varias glaciaciones, está bajo el hielo, el sur siempre ha sido templado y ha permitido que siempre hubiera civilización, ¿no? Por eso el Valle del Guadalquivir es una tierra primigenia, desde hace mucho tiempo. Fijaros que de los grandes mitos de la arqueología mundial hay 2 que nos afectan directísimamente. Uno es la Atlántida, lo dice Platón en 2 de sus diálogos, que a día de hoy es mito, no ha aparecido nada, no podemos saber dónde está, pero que según dice Platón, y Platón se supone que es un filósofo y un tío serio, pues decía que está un poquito más allá de las columnas de Hércules. Y un poquito más allá de las columnas de Hércules está Cádiz, la desembocadura de Guadalquivir, estamos nosotros, está nuestra alma, está nuestro hálito. Después el siguiente mito es Tarteso. Tarteso ya muy posterior, Tarteso que fue mito durante una época, hoy ya no es mito, ya hay una piedra encima de lo que se fue considerado leyenda y mito. Tarteso ya hoy es arqueología, por tanto es una realidad histórica. Ya no hay duda que Tarteso existió
que están los grandes tesoros del carambolo, de una riqueza espectacular, de un orífice exquisito, los candelabros de Lebrija, en fin, ya eso es historia. Pero entre lo uno y lo otro hay miles de años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues ahí pasó el movimiento megalítico. Ya se ha comentado algo. Si yo digo cerrar los ojos y pensar en megalitos, sabéis que megalito significa piedra grande, mega grande, litos piedra. Pensar en dólmenes, en menhires, ¿qué veis? Y me diréis, veo un paisaje brumoso, las brumas, verde, el norte, Bretaña, Inglaterra, Stonehenge, Karnak, los celtas. Ese es el paisaje que evoca el dolmen. Y si yo digo, pues abrir los ojos, os estáis equivocando de pleno. Pudiera ser, eso no se sabe, pero pudiera ser que los dólmenes nacieran en España, en el suroeste de España, en Andalucía. Y la realidad es que el mayor dolmen del mundo, yo lo voy a repetir para que no haya duda, el mayor dolmen del mundo es el de Menga, que se encuentra en Antequera. Por tanto, Andalucía es la tierra de los dólmenes. Probablemente Andalucía será la tierra más importante de los dólmenes del mundo. ¿Os lo creéis? ¿No? Porque el dolmen no ha estado nunca en nuestra cultura. Es muy curioso. Para nosotros la historia, si os digo pues Sevilla, pues todo el mundo al Mutamí, al Ándalus, la Bética romana, itálica, las calaveras, el puerto de India, América, el barroco, en fin, tenemos muchos episodios muy gloriosos históricos, pero para nada asociaríamos nuestro esplendor pasado con los megalitos. Pues probablemente el momento, nunca se puede decir el más brillante, pero de los más brillantes, donde destacamos frente al resto del mundo, fue en la época de los dólmenes, porque en ningún otro lugar los hay tanto, ni tan hermosos, ni tan grandes. Y cuando digo en ningún otro lugar del mundo, también meto Francia, la Bretaña, y meto Inglaterra. Y eso pues es algo muy sorprendente. Fijaros qué cosa más bonita. Menga, por ejemplo, el dolmen que está en la portada del libro, en la entrada de Menga, la hemos adaptado. Menga, por supuesto, es obligado, O sea, seguro que aquí algunos lo habéis visto, otros no, pero los que no hayáis visto, obligado, El coche está aquí a 1 hora y media y es que merece la pena por un sitio de, vamos, una catedral mundial, ¿no? Pues fijaros qué cosa más bonita. Llegan los romanos, y los romanos, el mundo romano hace 2000 años, que ya hace una temporadita. Los romanos, como sabéis, eran los grandes ingenieros, es la civilización de los arquitectos, del urbanismo, ¿verdad? Esta gente que sabe mucho de esto, de los grandes. Bueno, pues estos tipos cuando llegan se asombran, se espantan de las construcciones que han hecho los dólmenes de Antequera, de tal forma que le dicen, le llaman a la ciudad Anticaria, que significa la ciudad de los antiguos, de esos antiguos prodigiosos que levantaban esos dólmenes. Los romanos, los grandes ingenieros, le ponen Anticaria. Bueno, pues Antequera viene de Anticaria. Cada vez que decimos Antequera, estamos rindiendo homenaje a aquellos antiguos que levantaron estas construcciones prodigiosas. Y eso es lo bonito de los nombres, ¿no? Por eso preguntaban de dónde viene el nombre de Tocina, porque esa es la arqueología de los nombres que va dejando esa huella, ese hálito, ese fluir que nos llega hasta nuestros días. Bueno, pues fijaros, los dólmenes comienzan a construirse en el Neolítico. Hace 7.000 años, 6.000 años. Si vemos ya antiguos los romanos, hace 2.000, pues estamos hablando de mucho antes. 4.000, 5.000, 6.000 años. 7.000 años incluso. Hace 7.000 años, 5.000 años, era el Neolítico, los albores del Neolítico. Si yo os digo el Neolítico, de nuevo el truco, viejo truco, cerrar los ojos. Pensad en el Neolítico, el hombre neolítico. ¿Qué veis? Pues veis un tipo con taparrabos, con una piedra, un hacha de piedra pulida, no ya tallada, y que empezaba un poquito con 4 rebañillos de 4 cabrillas y 4 huertas, en fin, la agricultura un poquito, pero una gente muy primitiva. Claro, esa gente muy primitiva levantó Menga. Y cuando vas a Menga, Menga, si lo veis, tiene piedra de 160 toneladas. Los que no nos cueste ubicarnos, una piedra de 160 toneladas es como más grande que este escenario, de este ancho, más larga que esto, de este ancho y de esta altura, que venía de 1,5 kilómetros de kilómetros, y que son capaces de ponerla sobre otras piedras que soportan esto, un prodigio de ingeniería tremenda. Cuando tú ves Menga, tú lo primero que dices es, esto no lo han puesto tíos con taparrabos, es imposible, tipos con taparrabos no hacen esto. Aquí hay una civilización, aquí hay muchas personas que trabajan con un fin común, organizadas, hay un Estado que recauda fondos, hay una creencia común a la cual se adora o para la cual se hace el templo, la catedral,
Hay una civilización. ¿Qué civilización es esa? Pues no la sabemos. No la sabemos. No tiene nombre y decimos simplemente gentes del Neolítico. Gentes del Neolítico que son capaces de hacer esos prodigios. Por eso es bonito de nuestra tierra, que habitamos sobre el misterio. Habitamos sobre el misterio. Nuestra memoria es débil por muchos motivos históricos que no lo haré. Cuando tú contabas lo de la familia, que hay secretos de familia, todas las familias tenemos secretos, caía, fíjate, no lo había pensado nunca. Empiezo por mi familia o mi pueblo, ¿no? Nosotros no tenemos apenas memoria histórica. Llegamos hasta nuestros abuelos y en raras ocasiones hasta nuestros bisabuelos. Pero nos cuesta ya, hemos perdido la memoria, no hemos tenido nunca interés como otros lados en mantener las sagas familiares. Pensadlo vosotros, acordáis de vuestro abuelo, por supuesto, y ya empezáis a tener nebulosas con los bisabuelos y tatarabuelos ya ni hablamos, se pierden. Es como si hubiéramos tenido siempre interés en ir rompiendo nuestra cadena familiar. Pues casi igual pasó en esto de los dólmenes, que fueron tan importantes y desaparecen. Como os decía, la historia pasa en Valencina. Los dólmenes de Valencina se construyen en el año 2500, más o menos 2800 a.C. Quiere decir, pues casi 2000 años después, 2000 años, se dice pronto, de Menga. Ya el estilo es otro, pero se construye en ese 2500, un poquito antes que se levantaran en Egipto las grandes pirámides, que son prodigiosas, ¿no? Pero Valencina también lo es. Valencina tiene el yacimiento 400 hectáreas. Eso es una desmesura, eso es algo tremendo. Hay 40.000 estructuras, hay docenas de dólmenes, muchos todavía enterrados, algunos debajo de cortijo. Se saben dónde están los dólmenes perfectamente. Hay el más grande, la Pastora, que tiene 40 metros de corredor, que también es obligado que lo veáis, porque lo tenemos ahí al lado en Valencina y merece la pena. Todo el pueblo es yacimiento, todo el pueblo. Allí no se hace una piscina, no se hace un chalet, no se hace nada que no esté debajo por la estructura del cobre, del calcolítico se llama, donde está. Se excavó hace muy poco, lo excavó Leonardo García San Juan, un catedrático de Sevilla, el dolmen de Montelirio, que está entre Valencina, está en Castilla de Guma, muy cerca del límite, vamos, en la misma necrópolis todo ello. Es un dolmen también muy bonito, un corredor muy largo y que tiene al final una doble cámara, doble cámara circular. En la pequeña al fondo estaba, bueno, y había una serie de personas. Primero, el llamativo la riqueza que tiene: oro, marfil africano, marfil asiático, ámbar, varicita, muchas enterrados. Las mujeres que aparecen allí enterradas, y os contaré la historia de las mujeres, con unos trajes de pequeñas cuencas hechos, trajes maravillosos, que tuvieron que ser carísimos en aquella época, como era un traje de, pues no sé, de Caprile, de estos diseñadores de 10.000 euros el traje, de 12.000 euros el traje, de 6.000 euros el traje. Están allí con una... ¿Qué quiere decir? Que es una sociedad opulenta, o por lo menos los que estaban arriba y se enterraban allí eran opulentos. Una sociedad que amaba el lujo, porque que había comercio. Tú, si eres rico, pues te queda lo mejor, pero si eres simple una sociedad agraria, pues tendrás más vacas, tendrás más cabras, pero cuando ya empiezas a tener objetos suntuarios de marfil, africano y asiático, africano que venía de África, el de Asia tiene que venir por lo menos de Siria, de Persia, de la parte aquella que había elefante. Entonces, hace 5.000 años ya había comercio internacional y ya Valencina era algo muy importante. Quién sabe si la génesis de Tarteso, quién sabe si los descendientes de estas civilizaciones, quién sabe si los descendientes de los atlantes, pero eran civilizaciones realmente importantes, notables. Sin embargo, de la noche a la mañana abandonamos los dólmenes. ¿Por qué dejamos los dólmenes? Si eran tan importantes, porque veis, ahora mismo cualquier iglesia puede debajo de una mezquita, debajo de un templo romano, hay una continuidad. Nosotros los dólmenes en algún caso se utilizan, lo contaré, pero en otros muchos lo abandonamos. En nuestras leyendas populares nunca aparece un dolmen, jamás. Desapareció. Nosotros, hijos de la luz, no queremos las penumbras del dolmen, nos da miedo, los consideramos como los seres de la noche, ¿no? No nos gustan los seres de la noche. ¿Y por qué? No lo sabemos. Ahí tuvo que pasar algo cultural. Todo esto es muy previo a la cristianización, por tanto no tiene que ver nada con la iglesia, es anterior. ¿Por qué lo abandonamos? Hay muchas teorías, no lo sé, pero una de ellas claramente es porque el dolmen tenía cosas muy bonitas, ritos de fecundidad, de la primavera, los dólmenes se orientan a los solsticios. Es muy bonito cuando el solsticio de
de primavera, otros al equinoccio, pero básicamente al solsticio. Justo en los solsticios, el sol al levantarse entra en todo el corredor y se proyecta sobre la cámara. Eso a día de hoy todavía se puede ver en los dólmenes. Por ejemplo, en Menga ese día reciben público y es emocionante, ¿no? Es como si el sol fecundara, penetrara el dolmen y fecundara la matriz que está al fondo. Son cosas que emocionan, ¿no? Pues el dolmen tiene todo eso de bonito, el dolmen también tiene dureza, había ritos duros, hay canibalismo sagrado, hubo canibalismo hasta no hace mucho en nuestra tierra, siempre vinculado, aparecen los cráneos descarnados y aparecen los restos de canibalismo sagrado. No era un canibalismo alimenticio, era un canibalismo ritual, ¿no? Te como porque así poseo tu alma o tu energía se prolonga en mí. En el dolmen de Montelirio, que os contaba de las riquezas fabulosas, ¿no? Riquezas orientales, riquezas vamos, inexplicables. Cuando vamos por ahí, en los programas de arqueología, por el resto de España, y vemos los dólmenes, en fin, en todas las tierras hay dólmenes y está muy bien, ¿no? Pero claro, siempre dicen los arqueólogos, pero claro, nuestros dólmenes no son como los vuestros, es otro nivel de riqueza. Os decía que tenía 2 cámaras, en el fondo estaba un señor, y en la puerta había como 2 guerreros, eso ahí en Valencina, allá al lado, ¿eh? Y había 18 cadáveres de mujeres, estas mujeres que tenían estos trajes tan hermosos que os decía, ¿no? Bueno, pues esas mujeres o se suicidaron o las suicidaron en el momento del enterramiento, se murieron con el Señor. Fijaros la tragedia, el sacrificio, ¿no? Entierran a alguien y van 18 mujeres, algunas jóvenes, y los 2 guardias que mueren allí. ¿Qué quiere decir? Que también en las penumbras hay dolor, tuvo que haber ritos de muerte, y yo supongo que o bien un cambio de población o bien un cambio cultural, rechazamos el dolmen y nos apartamos de él. Y ya quedó, languideció, se perdió en la orilla de la melancolía y se fue enterrando pues, poco a poco hasta desaparecer, hasta que los arqueólogos, de repente en el 19, muy influidos por los franceses, que son los padres de la arqueología actual, bueno, pues empezamos y viene pues, el gran asombro. El dolmen tiene esa parte histórica de quién lo hace, cómo lo hace, porque es un prodigio. Para mover esta piedra se tiene que construir una carretera, de la cantera tiene que venir una pendiente determinada, un montón de bestias o de tíos tirando por delante y un montón de tíos frenando por detrás, porque una piedra esta coge carrerilla a base de rulo y cualquier para la piedra. O sea, esto tiene cientos de personas, una ingeniería tremenda. Pero yo cuando lo veo, yo soy ingeniero y tuve un tiempo trabajé en ingeniería, yo estoy seguro que las personas hace 5.000 años o hace 18.000 años tenían exactamente la misma inteligencia que nosotros. La misma. Nosotros tenemos más conocimiento porque hemos ido acumulando, pero la misma inteligencia. Nosotros, los que estamos aquí en la sala, nos ponemos a meterle talento y somos capaces de mover la piedra. Yo, por tanto, la ingeniería le tengo mucho respeto, pero yo sé que nos ponemos y lo hacemos. Lo difícil es poner a 10.000 personas de acuerdo en mover la piedra. Eso es lo difícil. Y tú que estás en política ahora sabes que lo difícil es conseguir unirnos en un proyecto todos. Bueno, esta gente lo conseguía, ¿eh? Quiere decir que, y lo conseguía normalmente no a base de esclavos, sino gente que por su modelo participaba, aquello de hacer una catedral. Después eso se perdió, esas grandes civilizaciones que hubo en esa época, y se perdió, no sabemos ni quién realmente era. Los dólmenes asombraron, pero justo cuando salieron, inmediatamente, porque en el mundo celta no fue como el nuestro, hijos de la luz, que rehusamos de sus penumbras. Ahí perduró, ¿no? Y perduró el mito de las brujas, de los druidas, de los aparecidos. Ahí sí que las brumas cubrían a la noche esos dólmenes donde iban los aquelarres. Allí quedó la leyenda, quedó. Y inmediatamente el mundo de dolmen se asoció a ese mundo mágico. De hecho, en el siglo XIX, cuando los viajeros románticos empiezan a venir a Andalucía, y una visita para ellos obligada, no para nosotros, los de aquí es ahora, y la mitad de la tropa no ha ido al dolmen, fijaron en el 19, bueno, ni se sabía. Y los románticos era como parada, peregrinación obligada. Y los libros que escribía le llamaban, fijaros qué bonito el nombre, el templo druídico de Menga, el templo de los druidas de Menga. Lo asociaban al mundo mágico. Si vais a un dolmen, yo tengo la fortuna de ir a muchos, ¿no? Muchos conocidos, algunos completamente desconocidos. La mayoría tienen energía. Te sientes abrazado por una, lo llamábamos esta voz tan bonita, ¿no? Que nos ha locutado al principio, que por cierto enhorabuena que lo haya hecho, la oscuridad, la iluminación, tal, técnicamente y artísticamente perfecto.
se ha cogido algo que el dolmen sigue evocando y ese es el lugar de fuerza y lugar de poder. De hecho hay ciencia, y yo no creo que haya ahí nada esotérico, no lo creo, pero ya sabéis lo que son los zahoríes, ¿no? Que la gente con vara, con varilla, con metal o con la horquilla de azuche o otro, donde hay agua pues le sube la varilla, o donde gira la varilla le sube la horquilla, ¿no? Eso se llama bueno, el arte y la disciplina de los zahoríes. Bueno, yo he ido muchas veces con ellos, los dólmenes, y siempre te forman como unos círculos y te gira. Por lo que sea, tienen energía. Eso no es esotérico, eso pues tendrá que ver con las corrientes de agua, con la geología, con lo que sea, no lo sé. Pero están clavados donde tienen que estar clavados. De hecho, sobre todo en el norte, muchísimas ermitas, muchísimos sitios simbólicos están sobre dólmenes. Esto es algo muy llamativo. Hay uno de los más curiosos, porque se ve, lo cuento en la novela, pero si vais a Asturias, justo cuando se sube a Covadonga, el pueblo que se llama Cangas d'Onís, que es famoso por el puente este que cuelga la cruz de la Victoria, en Cangas d'Onís hay una ermita que se llama la Iglesia de Santa Cruz, que es una ermita pequeñita, muy bonita, que esa la manda a construir Fábila, que es el hijo de Pelayo, para enterrarse él y su mujer. Fábila era la primera dinastía cristiana después de la famosa y mítica batalla de Covadonga. Bueno, pues esa capilla está construida sobre un dolmen, exactamente sobre un dolmen. Se excavó y ahora mismo se ve la capilla y abajo el dolmen perfectamente visto. Su padre Pelayo, el famoso Pelayo, se manda a enterrar en Abamia, justo encima de otros dos dólmenes que hay allí, con algunas piezas que están en el Museo Arqueológico Nacional. Las primeras dinastías utilizaron los dólmenes para enterrarse. ¿Por qué? Pues seguro que por apropiarse del prestigio, del poder que todavía ejercían los dólmenes para la gente del norte, donde se habían conservado. Nuestros reyes de aquí abajo, seguro que ninguno se enterró en un dolmen. Huiría del dolmen como agua. Es algo cultural ahí extraño que pasó. Pero el mundo del dolmen se siguió asociando, pues como decía, al poder, a ese poder del territorio, a la magia y al prestigio. En Andalucía, y yo conozco algunos que otros, el más famoso es la hacienda de Ontiveros, en Valencina, una gran hacienda de esta Jarafe muy bonita, con la torre, un cortijo grande, está sobre un dolmen. El propio cortijo, debajo del cortijo, está el dolmen. Y hay alguna ermita que otra, que sospecho, y otras que sé, que están sobre estas construcciones pues megalíticas que nos anclan en el pasado. La novela Dolmen no es histórica porque pasa en la España de hoy, en la Andalucía de hoy, en la Sevilla de hoy, por tanto lo vais a ver nuestra vida, vuestra vida, pero sí tiene esa reflexión permanente con ese pasado que nos ancla. Por eso pues para mí fue un placer, pues me divertía mucho escribirla, porque desde el mundo de la tecnología donde estamos, por lo que se dice, no podemos sustraernos de esa corriente que tenemos dentro. Y nosotros la ignoramos y nos creemos pues los hijos que lo somos de Al-Ándalus, o los hijos que lo somos de mucha de la Bética romana, o los hijos que lo somos de muchos, y no nos damos cuenta que somos también los hijos del dolmen, porque lo tenemos dentro, porque fluye, porque sigue. Eso en toda Andalucía en general, pero los hijos del valle, nosotros estamos en Sevilla, Córdoba y Tocina, donde estamos. Esto es el valle, que es la misma unidad geográfica. Quien entra por San Lucas está en Cazorla al poco tiempo, o sea, esto es un pasillo, esto no tiene ninguna dificultad ni militar, ni estamos condenados a ser sociedades abiertas, porque nuestra tierra es un pasillo y por tanto entrarán y saldrán quien quiera y como quiera. Aquí se desarrolló sin duda ninguna una de las grandes civilizaciones megalíticas que a día de hoy siguen asombrando. Pues con ese fin de mostrar ese mundo tan desconocido que habita bajo nuestras casas, no allí en el mundo celta lejano, bajo nuestras casas, con el fin de mostrar ese asombro, ese respeto, esa sorpresa, esa fascinación, pero también procurando que os divirtáis, porque he procurado que haya intriga, os tenga enganchado, que os haga pasar bien un rato agradable. Pues he escrito Dolmen. ¿Que aprendáis un poco de dólmenes? Pues mejor. ¿Que aprendéis un poquito de historia? Pues mejor. Pero sobre todo, que aprendamos de los secretos de nuestra tierra, los secretos de nuestra historia, porque es una de las tierras con unas raíces históricas, artísticas
y misteriosa más profunda de todo el planeta. Muchísimas gracias.